Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la ingeniera Carolina Fuenmayor, gerente comercial de la firma Exiplast, empresa fabricante de tejas en resina poliéster y fibra de vidrio. ¿Desde hace cuántos años, Carolina? Más de 40 años. Más de 40 años. Bueno, empecemos. Cuéntanos, ¿cuáles crees que son las principales ventajas de las tejas translúcidas de Exiplast? Pues además de la destacada calidad, que pienso yo que es como la bandera que siempre nos ha acompañado, sí, indudablemente que el hecho de tener la posibilidad de adaptarse a cada geometría, ancho, color, altura, texturas, y en sí fabricar incluso las longitudes a la medida, pues han sido la clave para el liderazgo que hoy día se tiene en el mercado de las soluciones translúcidas de alta durabilidad. Muy bien. ¿Cómo han logrado mejorar sus productos para evitar el deterioro de las tejas translúcidas en resina poliéster con fibra de vidrio sometidas al sol y agua? Exiplast siempre tuvo como una marcada diferenciación respecto a los materiales translúcidos que habitualmente se conseguían en el mercado. Estamos hablando de que siempre existió la tela de PVC, de policarbonato, pero eran tejas que, digamos, en un par de años ya tenían que estar siendo cambiadas. Entonces, cuando Exiplast inició, las tejas se hacían, obviamente, en su época mediante un proceso manual, y con lo que se contaba era con una resina certificada que tenía el filtro ultravioleta, que ayudaba a mejorar muchísimo la durabilidad. Hoy día las tejas ya se hacen en un proceso industrial continuo, y en ese proceso se aplica una película protectora adicional que tiene un doble filtro ultravioleta. Con eso entonces eliminamos el riesgo del afloramiento de fibra y minimizamos todo lo que se refiere pues a temas de amarillamiento, y sobre todo protegiendo muchísimo todos los objetos que se encuentran al interior de la edificación. Entonces, el efecto que se produce en las telas con el tiempo es una mera oxidación muy leve, que no es perceptible al interior y que tampoco es progresiva, es decir, se produce cuando la tela se instala, y a partir de allí no hay mayor daño de ahí en el tiempo, tampoco se afecta la transmisión de luz. Entonces logramos tener un producto que realmente goza de una gran estabilidad en el tiempo. Perfecto. ¿Cuáles son los productos más novedosos con los que cuenta Exiplast actualmente? Te los voy a contar más o menos como en el orden de hecho cronológico que se han venido como presentando. Entonces, el panel GIP, que llamamos Green Insulation Panel, es un panel desarrollado por Bioclimáticos. Es la solución ideal para complementar en franjas los sistemas de paneles inyectados o de standing seam tipo sándwich que tienen algún tipo de aislamiento como poliuretano o fibra de vidrio o lámina de roca, lo que sea que se use, y son sistemas que garantizan la estabilidad total de toda la solución translúcida, y que nos permiten que ese aislamiento que se gana en la cubierta metálica no se pierda en donde se ponen las franjas translúcidas. La evolución de ese panel fue una investigación que se realizó por una compañía alemana de pigmentos, intentando entender cómo podíamos hacer que pasara más luz sin que pasara más calor, que ha sido siempre el problema de los translúcidos. Y esto se logró entonces con un pigmento termoselectivo que funciona de una manera como transicional. Entonces, entre más... Pero tú me estabas hablando inicialmente del sistema JIP, ¿cierto? Sí. Y a ese sistema JIP yo puedo, la capa superior, ponerle este aditivo. El pigmento termoselectivo. Exacto, que llamamos nosotros T3, y lo que me permite es variar la densidad que tengo en la capa dependiendo de qué tanto sol está haciendo. Entonces, algunos recordamos los lentes Transition, es algo muy similar a eso. Adicionalmente a eso tiene un bloqueo de rayo infrarrojo. Cuando uno analiza el espectro solar no tiene luz visible, rayo ultravioleta y rayo infrarrojo. Entonces el rayo ultravioleta yo lo debo eliminar completamente, ¿sí? Y el rayo infrarrojo es el encargado de dar calor. Entonces yo debo tener la mayor parte en la luz visible y el rayo infrarrojo
tratar de minimizarlo al máximo. Exacto. Entonces para eso viene con este bloqueo. Y ahorita entonces estamos desarrollando sistemas que sean un poco más arquitectónicos, porque las franjas, que es lo que todos han conocido siempre de Ciclas, que son precisamente los complementos de cualquier cubierta que exista en el mercado, por el tema del auge de la bioclimática y de la sostenibilidad, las edificaciones están empezando a migrar cada vez hacia usar más la iluminación natural. Entonces vamos a tener áreas que son 100% translúcidas, donde yo no necesito combinar con ningún otro tipo de cubierta. Entonces puedo empezar a utilizar sistemas que sean un poco más arquitectónicos, que tengan complementos de sombra. Entonces el Flat Sky es una teja que hicimos escuchando a los arquitectos, que nos decían: yo no quiero que sea tan industrial, yo no quiero que se vea una cresta, yo quiero que el acabado sea liso, que sea muy limpio. Entonces empezamos a mirar los sistemas actuales de policarbonato, a ver cómo nosotros podíamos desarrollar algo que se viera muy similar, pero con las grandes ventajas funcionales del poliéster. Y ahí sale este sistema Flat Sky, que es básicamente un sistema que yo por debajo voy a ver completamente plano y que va a ¿Cómo tener dices unos que se llama? elementos de sombra. Flat Sky. Flat Sky. Muy bien. Como empresa nacional, Exiplas ha logrado mantener la innovación en sus productos. ¿Cómo ha logrado eso, siendo que esto es más de empresas multinacionales? Sí, digamos que Exiplas para el tamaño de la empresa que era, empezó a pensar en el tema de innovación y desarrollo desde hace por lo menos 8 o 10 años. Pero no es cuestión de solamente tener un área de la compañía. Nosotros llamamos a este área en la compañía I+D+I, que es innovación y desarrollo más investigación. Entonces continuamente nosotros estamos, este equipo de personas está pensando en cómo mejorar los productos, pero también en qué está demandando el mercado que nos esté haciendo. Realmente lo que nosotros tenemos es una planta que en el momento está incluso subutilizada, en el sentido de que yo la puedo tener a 3 turnos, pero estoy haciendo lo que habitualmente el mercado conoce, pero nosotros estamos en capacidad de hacer muchas otras cosas de acuerdo a lo que la mente del arquitecto quiera. Entonces siempre decimos que el límite es la creatividad del arquitecto, la calidad de asesoramiento de nuestro equipo de expertos, y de ahí para allá las edificaciones podrán empezar a tener muchos otros colores diferentes. Y para finalizar, cuéntanos, el poliéster reforzado con fibra de vidrio también puede utilizarse con tejas no translúcidas, o sea, tejas opacas. Sí, ahí de hecho no hay ninguna limitación. Lo que sucede es que el poliéster reforzado con fibra de vidrio es un material que es un poco más costoso que el acero. Entonces tenemos que escoger muy bien en qué segmentos o en qué tipo de edificaciones realmente es más acertado utilizarlo. O sea, cuando el retorno de la inversión me permite hacer que quien debe decidir como qué material poner, como por ejemplo en qué zonas del país o qué tipo de industria. Sí, hay dos digamos, criterios. El primero es que yo esté en un ambiente altamente corrosivo, sea externo, que es por ejemplo en las zonas salinas, o sea interno, que es cuando tengo procesos industriales que me generan vapores para los cuales el metal nunca va a estar preparado, ni siquiera un aluminio. Entonces esa es una, y lo que se hace es a través del área de diseño y desarrollo definir si se requiere. ¿Y ustedes ya tienen ese tipo de tejas opacas? ¿Cómo se llaman? La marca se llama Duraroof y las tenemos justamente en espacios que son muy propensos a este tipo de problemas, como por ejemplo avícolas, donde hay porcinos, en la zona de la costa donde almacenan productoras de sal, las refinerías de sal, por ejemplo, en zonas de compostaje, donde también esto se presenta. Ahí la teja realmente ha tenido un desempeño sobresaliente respecto a muchas otras tejas que este tipo de cliente había ensayado antes, y tenemos testimonios que pensamos que pues, es muy valioso poderlos compartir con ustedes, donde dicen: mire, probamos y probamos y probamos y finalmente llegamos a esta teja que ha sido la única que nos ha podido resistir pues, la agresividad del entorno.
Y lo otro es que yo tenga, por ejemplo, espacios donde requiero esencia total, porque nosotros podemos generar superficies que al interior tengan una película que está incluso certificada por la FDA como grado de alimentos que repele hongos y bacterias. Entonces, en todos estos espacios que demandan esa condición, pues es una tela que los va a cumplir perfectamente, lo mismo para revestir los espacios que hay en muros o en cielos. Carolina, muchísimas gracias por tu información y por tu tiempo. Gracias a ustedes.